Bien, estamos nuevamente en las entregas de performance fragmentarias, lecturas para todos los gustos. Y hoy toca el turno de mi gran amigo Carlos Martens, que escribió una serie de cuentos, relatos, acerca de crímenes. Un batir de puertas, un bajar de ventanas, luego nada. Finalmente, con pasos lentos, rasposos, ella se acercó a la columna de alumbrado y se detuvo junto a él. Entonces, como si el cielo fuera un espejo roto por un rayo, la lluvia cayó entre ellos como una cortina de cristales astillados. De El halcón decapitado, Truman Capote. En La celda blanca, la saga anterior sobre los casos del investigador Jorge Arévalo, todas las historias transcurren en el sudeste bonaerense, en sus ciudades, las grandes y las chicas, en el campo, en lugares bellos y otros que no lo son. Sitios recónditos, sombríos que he visitado, varios más de una vez. En este nuevo libro, los escenarios y los paisajes son otros, pero conservan la misma esencia. La zona es una excelente aliada. La cuestión social está presente, inevitable y deliberadamente. Es un magnífico pretexto para hablar de la sociedad, la política, la hipocresía, la vida y la muerte. Jorge Arévalo también ha cambiado. Ya no es el joven criado en el submundo del albergue Warnes de Buenos Aires, ni el que estuvo guardado en la cárcel de Devoto, ni el que luego devenido en investigador de causas perdidas, que para él no lo eran, las que casi siempre resolvía a las trompadas o a los tiros. No, el tiempo ha transcurrido. La sociedad ha cambiado, el crimen también. Arévalo es de los que piensan que el delito se gesta desde arriba. Ya es una cultura con protagonistas cada vez más codiciosos, inhumanos, crueles y sádicos, aunque a veces no lo parezcan o se enmascaren. Un pequeño prefacio donde salteé algunos renglones y párrafos. Un crimen cualquiera. Forajidos. Mar del Plata, otoño de 2016. Como lo hacía habitualmente 2 veces por semana, Alejandra Di Stefano salió temprano con la bicicleta desde su casa en el barrio Nueva Pompeya, rumbo a la entrada de Santa Clara del Mar. Un ejercicio que se había impuesto hacía tiempo. 39 años, trabajaba como secretaria en una escribanía, era plenamente consciente de lo sedentario de su tarea. La mayoría de las 8 horas frente a la computadora o archivando carpetas, atendiendo el teléfono o a algún cliente. No quería tener un cuerpo atlético, no, para nada, simplemente combatir el sedentarismo. Tener la carne firme, sobre todo las piernas, en parte lo había logrado. Esa tarde Alejandra se colocó el casco e hizo el recorrido habitual. Llegó hasta la costa por Avenida Libertad, tomó a la izquierda por la ruta 11, de ahí varios kilómetros pedaleando hasta llegar a la calle Canarias. Muy rara vez hacía un alto para un breve descanso, porque luego le costaba arrancar nuevamente.
Recorrió 3 cuadras por esa calle hasta que tomó por la avenida Tahití y llegó al pequeño bosque de eucaliptos y pinos ubicado detrás de la YPF. Ahí sí, dejó la bicicleta apoyada y encadenada contra uno de los árboles, destapó la cantimplora y bebió un largo trago de agua. Generalmente la rutina continuaba con algunas flexiones y abdominales, para lo cual se tiraba en el pasto, pero esta vez decidió caminar un poco, miró alrededor y se calzó la diminuta mochila en un hombro. Muy pocas personas dispersas, una mujer joven empujando un carrito con el bebé, más lejos un hombre dormitando dentro del auto. Remoto, el rumor del tránsito de la ruta que se confundía con el brum brum suave de las olas golpeando sobre la arena de la playa. En esa casi circunspecta soledad, mientras caminaba, fue viendo los rayos de sol que se colaban entre las ramas de los árboles y se reflejaban en el agua del estrecho arroyo Santa Elena. Estaba dando la vuelta alrededor de un arbusto cuando tropezó, murmuró un insulto y dio 2 o 3 pasos largos hacia adelante para no caerse. Se volvió y lo que creyó era una piedra o un tronco, era un pie. Se acercó más y gritó, llevándose las manos a la cara. Un hombre boca arriba tenía un agujero en la frente de donde le pareció emanaba sangre. Alejandra, agobiada, no sabía qué hacer. Estaba descompuesta, sintió náuseas. Alterada, era incapaz de tomar alguna decisión. Sin estar segura, abrió el cierre de la mochila, revolvió hasta que encontró el celular y con los dedos temblorosos tecleó sobre un nombre de la agenda. Esperó más de 1 minuto, nadie atendía el llamado y colgó. Temblaba como una hoja, estaba a punto de llorar. Sonó el celular. Alejandra, no llegué a tiempo para atender. Noemí, estoy desesperada, no sé qué hacer, encontré un muerto. ¿Un muerto? Sí, una persona muerta, creo que tiene un tiro en la cabeza. Tenés que avisar a la policía. No puedo, soy incapaz de hacerlo. Noemí, me siento mal. Tranquilízate, que le aviso a Jorge. Decime exactamente dónde estás. Jorge Arévalo llegó en 15 minutos. Encontró a Alejandra compungida, sentada en un banco. Trató de calmarla. No te preocupes, yo voy a llamar a la policía, pero antes quiero ver. ¿Por dónde es? Ella, con el brazo trémulo, señaló con el índice hacia atrás. Arévalo miró con detenimiento el cadáver. Calculó que hacía poco le habían disparado. Con el dorso de la mano le tocó el cuello. Estaba tibio. En la muñeca no percibió latidos. Tenía los ojos abiertos y la cara con una expresión de sorpresa. No observó otros signos de violencia. Dio una vuelta por alrededor. No le llamó la atención, más bien le pareció lógico. Entre los pastos estaba lo que sospechó era el arma homicida. Un 38 con silenciador. Regresó. No tenía más nada que hacer allí. Se sentó al lado de Alejandra y llamó al comisario Fernando Bellini, hijo de la primera. No pasó demasiado rato que el comisario Bellini bajó del patrullero junto a otros 2 policías. Detrás se estacionó una ambulancia. Le hizo señas para que Arévalo se aproximara. ¿Cómo fue que la chica lo encontró? Y segundo, ¿se podría saber qué haces acá? Según me contó Alejandra, tropezó con la pierna del muerto. Mi presencia se debe a que se comunicó con Noemí. Alejandra es conocida nuestra y de ninguna manera quería llamarlos a ustedes. Suele pasar, hay gente que tiene más miedo a la policía que a los delincuentes, comentó Bellini. Voy a inspeccionar, espérame.
Los otros dos agentes acordonaron con cinta plástica el sector. Comenzaban a agruparse algunos curiosos. ¿Tendría fuego? Arévalo levantó la vista. Tipo alto, cuerpo atlético, como un pensamiento fugaz, le pareció raro que fumara. Gracias, le dijo el hombre devolviéndole el encendedor. Vi que hablaba con la policía. ¿Sabe algo? No, en todo caso, lo mismo que todos los que están acá. Un homicidio. Bellini estuvo 2 horas largas examinando el cadáver y la escena del crimen. Tomó algunas notas en su libreta. El otro policía sacó algunas fotos. El arma y el casquillo del proyectil los guardaron en una bolsa de plástico. No sé si debería comentarte algo, pero en fin, todo sea por el tiempo que hace que nos conocemos, le dijo el comisario a Arévalo cuando regresó. Aparentemente fue un ajusticiamiento, lo que de cualquier manera es algo extraño. Como lo hacen otras personas, el muerto vino a esta zona a hacer ejercicios. No hubo robo porque tiene dinero en uno de los bolsillos. Y lo más extraño, aunque tal vez no tanto, el DNI indica que la víctima es Felipe Acuña Duarte, radicado en Mar del Plata hace 5 años. Otro carnet y papeles señalan que en su momento fue policía hasta que solicitó el retiro. ¿Alejandra puede irse?, preguntó secamente Arévalo. Sí, apenas le tomemos los datos. Luego me voy yo. Días más tarde, cuando Jorge Arévalo llegó al edificio donde vivía frente a Plaza Rocha, el encargado le entregó un sobre a su nombre. Abrió la puerta del departamento y desde la cocina recibió el saludo de Noemí. En el baño se refrescó la cara. Fue al living, se sentó en el sillón frente al ventanal, se sacó los zapatos y rasgó la parte superior del sobre. Adentro había un CD y una nota manuscrita. Señor Jorge Arévalo, no me conoce y eso realmente no tiene importancia. Pero yo sí lo conozco a usted y sé a qué se dedica. En el disco va a encontrar la historia verdadera de importantes sucesos que ocurrieron hace más de 30 años en el Chaco, mi provincia. Le agradezco que lo lea. No le pido más. Arévalo dejó el sillón, encendió el CPU e introdujo el disco. Título: No es venganza, es justicia. Siguió leyendo rápidamente en la pantalla. Frunció el entrecejo, tomó el celular y tecleó el nombre del encargado. Mire, Arévalo, no presté demasiado atención a la persona que me entregó el sobre. Pelo negro, alto, algo más de 40 años. Más no le podría decir. ¿Problemas? No, de cualquier manera, gracias. Tenía una duda. La persona conocía su dirección, seguramente el número de departamento. ¿Por qué dejar el sobre en la portería y no entregarlo personalmente? Sin saber bien por qué, intuyó peligro. Noemí. Hola, querido. ¿Novedades?
Todavía no lo sé. Tengo que leer este documento, pero de pantalla voy a quedar agotado. ¿Lo podrías imprimir? Noemí se ubicó frente al monitor, recorrió las primeras hojas al tiempo que encendía la impresora. No lo leí, pero te aviso que es largo, le dijo al investigador. Algo de eso he visto. Está escrito en varios archivos. No tengo apuro. Los voy a leer a la noche. Noemí había estado preparando pollo a la paraguaya, o mejor dicho, por su verdadero nombre, Bori de pollo, que tanto le encantaba a Arévalo. Él tan inútil para la cocina. Era un guiso que llevaba pollo, pimiento verde, zapallo, zanahoria, bolitas de queso, comino y laurel. La abundante cena, más algo de vino tinto, hicieron que a eso de las 10 de la noche Arévalo tuviera más ganas de irse a dormir que encarar el escrito. Pudo más la curiosidad. ¿De dónde mierda lo conocía el tipo? Se preparó un café, se sentó y comenzó a leer las numerosas hojas. Paraje El Zapallar, Chaco, agosto de 1964. Actualmente se llama General San Martín. Nota del autor. El secuestro fue planificado por Vicente Gauna, que en esos momentos tenía 23 años. Reemplazó a Claudio Velázquez, muerto a tiros por la policía chaqueña. Claudio era integrante de la banda de su hermano mayor, Isidro Velázquez. Velázquez, de 36 años, conocía bien a Vicente Gauna, joven audaz pero no imprudente, resuelto, decidido y buen tirador. Había protagonizado algunos asaltos a comercios y campos donde lo atraparon una sola vez y como él debía alguna muerte que otra, los dos vivían como nómadas en el monte esquivando las persecuciones. Gabino Zimmerman, junto a su hermano Carlos, eran hacendados productores de algodón en sus campos y de girasol en otros predios arrendados. Gabino estaba sentado tomando mate frío bajo el alereo de la entrada principal del casco de la finca. A lo lejos se dio cuenta que dos personas venían caminando. Se detuvieron en la tranquera que tenía una hoja abierta. No tenía ganas de levantarse. Con el brazo en alto les hizo seña que se acercaran. Tal vez braceros o jornaleros en busca de trabajo, pensó, hablaría con ellos. Necesitaba gente. Todo dependería de lo que pidieran. Los tipos a paso cansino se fueron acercando. Vio que eran jóvenes, sobre todo el que vestía poncho. Buenas y santas, saludó Gabino cuando los tuvo enfrente. De abajo del poncho apareció el cañón de un Winchester que le apuntó al pecho. El otro le apuntó a la cabeza con un revólver 38.
Tu hermano Carlos, le gritó Vicente Gauna. Gabino hizo un gesto de no entender. Levántate, arriba los brazos y llévanos donde está tu hermano. Tembloroso, el hacendado obedeció. Entraron en la casa, atravesaron el comedor. Ahora sentía el rifle a la altura del riñón. Llegaron a un dormitorio donde estaba Carlos Zimmerman durmiendo la siesta boca arriba. Un soberano cachetazo de Isidro Velázquez lo despertó espantado mientras sentía el frío del revólver en el cuello. Ahora se vienen con nosotros y dame las llaves de la camioneta, ordenó Vicente Gauna. Ninguno de los hermanos logró entender o no quisieron entender. ¡Las llaves, dije! Y el tambor del revólver se estrelló al costado de la caja derecha, o mejor dicho, de la ceja derecha de Carlos, donde comenzó a manar un hilo de sangre. Velázquez se había equivocado de hermano. De inmediato, ante el golpe, Gabino de un bolsillo del pantalón sacó el juego de llaves. Fueron hasta el galpón. Velázquez obligó a los dos hermanos a subir a la caja de la Ford F100. Luego subió él sin dejar de apuntar con el arma, en tanto Gauna se dispuso a conducir. No habían recorrido un par de kilómetros que Gauna giró a la derecha, se internó en un monte, detuvo la camioneta y se bajó. «Vos también te bajás», le dijo a Carlos Zimmerman, que trémulo obedeció de inmediato esperando lo peor. «Ahora te vas a volver. El rescate para que tu hermano siga vivo es de 2 millones de pesos. Tenés tiempo hasta mañana a la mañana y nos dejás el dinero acá, en este mismo lugar», indicó señalando un árbol caído, otra vez con el Winchester en el pecho del hacendado. De más está decirte que ni se te ocurra avisar a la policía, porque a Gabino lo vas a volver a ver, pero en la sepultura, y de inmediato, vos les vas a hacer compañía. A las 48 horas, diarios y radios del Chaco y algunos medios de Buenos Aires, como el diario La Razón y la revista Así, informaron sobre el secuestro, el millonario pago y el despliegue de las fuerzas policiales para dar con los delincuentes. La revista agregaba que Velázquez y Gauna, como en anteriores delitos, contaban con una cierta protección de buena parte de los pobladores. Tenían perfecto conocimiento de los montes, pantanos y esteros, en tanto los agentes del orden, ignorantes de esa geografía, en su persecución se lastimaron por las plantas espinosas, se empantanaron o perdían el rumbo. Otras publicaciones indicaban, sin poder confirmarlo plenamente, que parte del botín fue repartido con algunos lugareños. Velázquez y Gauna decidieron ocultarse por un tiempo. Un paisano les daría albergue en algún rancho alejado de cualquier zona urbana. Vicente Gauna quería demostrarle a Velázquez ciertas condiciones de su personalidad y temperamento. Pensaba que su compinche las desconocía, así que uno de esos días de aislamiento lo invitó a cazar. Aburrido, Velázquez aceptó gustoso, tomó su rifle y le extrañó algo que su compañero solo llevara en la espalda, un facón corto atravesado debajo del cinturón. Caminaron a buen paso durante un par de horas por los senderos de lo que quedaba del impenetrable. Pasaban debajo de las ramas de quebracho, urunday, lapachos rosados y amarillos. Un lagarto escapó velozmente ante la presencia de los intrusos. Daba toda la impresión que Gauna sabía a dónde se dirigía. El otro marchaba atrás. Se detuvieron. El bandolero joven olisqueó el aire como un animal, le hizo indicaciones de no hacer ruido. Se agazapó y avanzó lentamente. Al fin lo tenía enfrente. Un soberbio jabalí, debería pesar más de 100 kilos, que
comenzó a resoplar y a castañetear los dientes como si estuviera masticando piedras, mostrando ostensiblemente los colmillos, facón en mano. Gauna dio un rodeo, obligando a la bestia a retroceder hacia unos matorrales donde no tendría escapatoria. Por las dudas, Velázquez empuñó el rifle con el cañón hacia abajo. Prácticamente fue un salto. Gauna se montó sobre el lomo del jabalí. Con el brazo izquierdo le rodeó el cuello y clavó el cuchillo debajo de la cabeza. Los alaridos se debieron escuchar de lejos. Gauna revolvía el arma dentro de la herida por donde comenzó a fluir abundante sangre. Primero se aflojaron las patas traseras, luego las delanteras, hasta que el jabalí cayó sobre la tierra. Gauna, resoplando por el esfuerzo, se irguió y le dirigió una sonrisa cómplice a su compinche. Probó la resistencia de una rama gruesa que había en el suelo, hizo un gesto de aprobación. Encajó el madero por entre las patas del animal y las anudó con tiras de enredadera. Calzó una punta de la rama en su hombro. Velázquez, con el otro extremo, hizo lo propio. Emprendieron el regreso con el jabalí colgando, sabedores que a la noche tendrían una cena espléndida. Así fue. Los dos hombres y el dueño del rancho dieron cuenta de buena parte del jabalí asado. Conversaron largamente hasta que se apagó la última brasa y se acabó el vino. Isidro Velázquez nació el 15 de mayo de 1931 en Murucuyá, una pequeña población en ese entonces, ubicada en el noroeste de la provincia de Corrientes. Era el quinto hijo de 8 hermanos. Claudio era el que le seguía, un año menor, y las más jóvenes eran 2 mujeres. Los primeros años de Isidro estuvieron signados por la pobreza del hogar, las largas ausencias de Feliciano, su padre, que iba a trabajar en los cultivos de arroz, mandioca o en la cosecha de cítricos. La madre, Tomasa Ortiz, haciéndose cargo de 6 hijos. Los mayores se habían independizado, la última todavía beba. Isidro fue creciendo en ese ambiente de necesidades, con vagabundeo junto a Claudio, por lomadas arenosas, bosques y palmares, pesca en lagunas y arroyos. Isidro fue a la escuela primaria hasta 3er grado, luego abandonó. Fue más o menos en esa época que la familia Velázquez decidió irse a vivir a El Chaco. Como otros paisanos correntinos, paraguayos y santiagueños, veían en la provincia vecina lo que se decía el crecimiento de la cosecha e industria del algodón, permitiéndoles trabajar de continuo. Alto, flaco, con el rostro anguloso donde le resaltaban los ojos negros de mirada penetrante, a los 24 años se casó con María Teresa de 17 años. El matrimonio llegó a tener 3 niñas y una niña, y al último varón le pusieron Isidro. El sueldo que ganaba era de miseria, pero le permitió acumular algunos ahorros, por lo que comenzó a buscar vivienda. Finalmente encontró una cabaña semidestruida en Colonia Elisa, con un amplio terreno al noreste de la provincia. De a poco fue arreglando la vivienda, hasta le agregó una habitación de madera donde dormían juntos los hijos. Ni Isidro Velázquez ni María Teresa alguna vez habían ido a algún cine, así que cuando al pueblo llegó un pequeño camión que mediante un megáfono anunciaba la proyección a la noche temprano de Set de Mal, con Charlton Heston, Janet Leigh y Orson Welles, fueron uno de los primeros en comprar entradas.
A pesar del calor que hacía, Isidro se vistió con la chaqueta, camisa y corbata del casamiento. La pantalla fue instalada detrás de una hilera de álamos, una veintena de sillas delante, los parlantes a los costados y atrás de todo el proyector. El matrimonio no salió de su asombro hasta que terminó la película. Entonces, como niños, aplaudieron a los actores como si estuvieran en vivo. Cuando volvieron a la función de cine era tarde, pero Isidro igual encendió fuego y a la estaca hizo un pequeño costillar de ternera ahumado con canela. Les contaron a los hijos cómo era una película, los colores, el sonido, las escenas que se les venían encima. Los dos chicos mayores abrían los ojos como soles al escuchar los relatos. Los dos más pequeños se quedaron dormidos. Llegaremos hasta aquí, en esta entrega de Un crimen cualquiera, de Carlo Martens, y ahora les voy a dar algunas señales. Nada parecía indicar que algo podía alterar la vida rutinaria de Isidro Velázquez, hasta que en 1960 fue detenido y encarcelado por robar un caballo. Juró y perjuró que solo lo había tomado prestado para que el animal tirara de una rastra y así luego sembrar. Las autoridades no le creyeron y fue a parar al calabozo. A los 2 días, por la noche, se fugó, lo que puso en ridículo a la policía. Lo volvieron a atrapar y esta vez a la causa por robo se le agregó otra por evasión y el tiempo de confinamiento se alargó. María Teresa, entre sollozos, le pidió al subcomisario que dejaran libre a su marido, a lo que la gente respondió que eso era imposible. Solo la justicia podía tomar una medida como esa. Lo único que podía hacer él era permitirle verlo una vez por semana. Agregó que tendría que traerle la comida todos los días, dado que la policía no estaba en condiciones económicas de darle de comer a los reos. Fueron 3 meses que Isidro Velázquez estuvo preso. La mayor parte del tiempo lo pasó dialogando con otro recluso compañero de celda, bastante mayor que él, casi un anciano. Compartían la vianda que traía María Teresa. Isidro lo escuchaba atentamente. De vez en cuando lo interrumpía con preguntas sobre las historias que le contaba sobre los quebrachales, la vida en los galpones de los algodonales, los hacheros, la forestal de los ingleses. Un día, Velázquez salió en libertad. Había cambiado. Nunca volvería a ser el mismo hombre. Del libro, Carlos Martens nació en la ciudad de Buenos Aires y desde 1987 reside en Mar del Plata. Publicó otros libros, además de notas y colaboraciones en Tiempo Argentino, La Capital, El Atlántico, La Voz de los Pañuelos y Bandera Roja. Un crimen cualquiera es su segunda incursión en el género policial, que comenzó con La Celda Blanca, ambos pertenecientes a la saga de Jorge Arévalo. Otros libros del autor, La Puna Rebelde y Crónica de una Guerra. Contacto con el autor, alfamertens@yahoo.com.ar. De Editorial Gogol, julio 2022. Otros títulos de Gogol Editorial: Manual del Perfecto Ingeniero, de Sergio Giulivari; La vida que tuvimos, de Claudia Salandra; El crimen no debe pagar, de Eduardo Goldman; Perros de ira, de Luciana Barragán; Lo implacable, de Fernando López;
Mecanismo de relojería de Gabriela Urrutivegetti, El sangrador de Lucio Giudicello, Siempre llueve detrás del arco iris de José María Gatti, Olvidar Praga de Federico Liste, La celda blanca de Carlos Mertens, Siempre quise ser pelirroja de Luciana Berlanesi, La fuga del tiempo de Manuel Cuaranta, Foto sepia de Eduardo Britos, La música en el fin del mundo de Mario Corradini, Juan Casi Domingo de Juan José Laconich. Muchas gracias y nos despedimos hasta nuevas entregas fragmentarias.